Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El anterior mensaje, si se acuerdan, fue cerca de que la muerte reinó. La muerte entró por un hombre, por el pecado de un hombre entró la muerte, pero por la obediencia de otro hombre, que es el Señor Jesús, vino la vida y la inmortalidad. Eso decía, en resumen, el anterior mensaje, que estaba basado en el capítulo 5 de Romanos, ¿ya? Y terminaba diciendo aquel capítulo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Habla de dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. Eso en el capítulo 5. Ahora entramos al capítulo 6. Y en este capítulo 6 habla, en el capítulo 5 hablaban que la muerte tuvo su reinado, ¿ya? Ahora en el 6 habla, esa es la primera parte del Señor Jesús, que hizo. Ya Él quitando la muerte en la cruz del Calvario. Ahora va a hablar de la segunda parte de la obra de Cristo, ¿ya? Y al declararnos a nosotros en unión con Cristo, todos los que estamos en Cristo, y fuimos liberados del poder del pecado que mora en nosotros. Esto mediante la unión con Cristo en su muerte y resurrección. En unión. Por eso es bien importante, principal, estar en Cristo. Si alguien no está en Cristo, está en Adán. Y en Adán tiene una naturaleza caída, pero en Cristo tenemos una nueva vida. En el Cristo resucitado. Bien. Muertos al pecado, nos declara ahora, y vivos para Dios. Acaba de decir en los últimos versículos, último versículo del capítulo 5, el penúltimo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, más pecado, sobreabundó la gracia. Eso dice. Cuando se estableció la ley, se dejó ver más pecado. Abundó el pecado. Pero la gracia sobrepasó, sobreabundó la gracia. Y entonces alguien puede decir, como aquí está escrito, si por causa de que abunde el pecado, sobreabunda la gracia, entonces pequemos pues, para que haya más gracia. Y así va a empezar. El 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso está diciendo. Si cuando hay más pecado, entonces hay más gracia. Queremos que haya más gracia, ¿lo puede entender alguien así? Entonces pequemos pues. Entonces dice el 6, ¿qué pues diremos? Con pregunta,
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el 2. Dice, todos, el 2 y 3. Entonces, la pregunta es, ¿continuaremos pecando para que haya más gracia? La respuesta está en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, mire, a nosotros creyentes nos declara muertos al pecado. Si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Es la respuesta. Entonces, mire, esa es una de las preguntas, ¿ya? Voy a ir un poquito, vamos a desarrollar esos versículos, pero voy a ir al 6:15, porque es otra pregunta. 6:15 dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta es, en ninguna manera. Entonces, ya que dice estamos bajo la gracia, ¿pecaremos? Si no estamos, o pecaremos que no estamos bajo la ley, más bien, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ahí está la respuesta. A muchos que dicen que la gracia da ocasión para pecar, pero la palabra de Dios está diciendo en ninguna manera, no es ocasión para pecar. La gracia, la doctrina de la gracia, que nos enseña que la salvación es eterna, que la salvación no se pierde a los que están en Cristo. Entonces pueden decir, y ahí vienen, ¿no? Y por ahí se han escuchado, entonces la salvación no se pierde, entonces seguro pecamos, igual nomás. No es así. Hemos muerto al pecado al estar en Cristo. Hemos sido declarados muertos al pecado. Vuelvo a los primeros versículos. Ya vamos a desarrollar estos versículos del versículo 2, 3, hasta el 13 y un poco más todavía. Así que, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, pues. Porque, ¿sabe? No estamos llamados a morir, sino que hemos muerto. Hemos muerto. Eso es un hecho pasado. No dice que vamos a morir, no dice que estamos muriendo. Dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que es un tiempo pasado, en Cristo hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Eso es un hecho ya consumado en la cruz del Calvario, y cuando nos convertimos se manifestó en nosotros. Es un hecho pasado. El pecado, ¿sabe? Es principio de muerte, man.
y no de vida. Nuestra relación con el pecado ha sido quitado pues allí, quitado cuando participamos de la muerte de Cristo, nos consideramos de esa manera. Antes de ver estos versículos, hay un versículo allí, unos versículos allí en el 1 Juan, capítulo 3, 9 y 10, dice, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. No practica el que ha nacido de Dios. Si alguien dice ser cristiano y va de pecado en pecado, hermano, ahí hay una interrogante. Si realmente es nacido de Dios o no. Puede estar en una congregación, pero no habría nacido de nuevo o no lo ha entendido. Voy a ver rápidamente 3, 9 y 10, dice así. Toda esta porción está hablando de este tema, de la naturaleza del verdadero cristiano. Ya. Desde el 3:8 dice 1 Juan, el que practica el pecado, ¿es de quién? ¿De quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ese es un cristiano. Somos los que hemos nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Si alguien anda de pecado en pecado, pues hay una interrogante ahí. ¿Ha nacido de nuevo? Así puede estar en una congregación, ¿ya? Entonces, todo el que es nacido de nuevo, o sea, el verdadero creyente, está diciendo, no practica el pecado. Porque hay una semilla, simiente, aquí adentro. La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiesta, a ver, ¿dónde está? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, hermano. Bueno. El 11 y hasta el 12 lo voy a leer, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros entre los verdaderos creyentes. El 12, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Bueno, ahí está claro la naturaleza del verdadero creyente, del verdadero nacido de Dios. Ahora, volvemos a Romanos 6, y al versículo 2 hemos visto, desde ahí nuevamente el 2. El 2 hasta el 13, y un poco más adelante, está hablando en casi todos los versículos del 1 al 13
de que estamos muertos al pecado. Así nos ve Dios al estar en Cristo. El 2 dice nuevamente, en ninguna manera, pecaremos había dicho, porque la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos pecando? Ahí dice, muerto al pecado. En el 3 dice también, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, en la muerte de Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo. Esa palabra bautizados significa unidos. Un bautizo une. Entonces, bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido unidos en Cristo, a Cristo, hemos sido unidos, más bien bautizados en su muerte, unidos en su muerte. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Eso ya lo hizo Dios, el Señor Jesús antes. Ahí también está hablando, bautizados en su muerte. En el 4 también va a hablar, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, hermano, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, o sea, cuando estamos ya juntamente con Él para muerte, porque cuando dice en el 4, porque somos sepultados, ya está hablando de una unión de la muerte de Cristo y por supuesto de su resurrección, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la nueva creación. Unidos al Cristo resucitado, ¿ya? Como Cristo resucitó, está diciendo. Y nosotros también, al estar unidos por el bautizo, que significa unido, también nosotros andemos en vida nueva. Ya la vida pasada, nuestra vida pasada, antes de venir a Cristo, eso ya pasó. La vida, verdadera vida cristiana es un andar en vida nueva. Entonces dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esa semejanza de su muerte, plantados, está hablando de estar unidos a Cristo, ¿ya? En su muerte, está declarando allí, cuando Cristo murió, nos declaró, pues, muerto al pecado, porque Él vino a pagar el precio del pecado con su sangre. Entonces, así también lo seremos en la de su resurrección, al estar unidos por su muerte y su resurrección. En el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esto lo sabemos, ¿ya? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese viejo hombre es la vida pasada, antes de convertirnos, la vida con una naturaleza caída, pecaminosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ya eso es antes de estar en Cristo, nuestra vida pasada, ese es el viejo hombre, ya, en general está hablando, hombre, mujer, ya, en género. Entonces, viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez más, está hablando ahí de que fuimos crucificados. Eso significa muerte. En el 7 también habla de la muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verdadero creyente ha muerto. Hemos muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El 8. Y si morimos con Cristo, está diciéndolo claramente, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otra vez va a decir sabiendo. Esa palabra se repite en varios lugares. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez y por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la obra de Cristo. Una vez más, ayúdenme a leer esos dos versículos, sabiendo esto. El 9 y el 10, por favor, 2 y 3. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, más cuando vive, para Dios vive. Esto lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? Digan amén. Ya, al leer la Biblia, esa es la palabra del Señor. Cristo dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, murió, pero resucitó de entre los muertos, dice, ya no muere. Por supuesto, Cristo ya no muere, una vez murió, cuando estaba en la carne, y ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, nunca más. Él ya vive, resucitó. Ahora dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Ahí se llevó toda la carga del pecado. Él no tenía pecado. Lo hizo por nosotros, lo hizo por su iglesia, por los miembros de su iglesia. Entonces dice, porque en cuanto murió el pecado murió. Una sola vez bastó. Por todos los pecados. ¿Ya? Por todas. Más. En cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Cristo. Ahora lo que dice acerca de nosotros. El siguiente versículo. Así también, así como Cristo murió una vez por el pecado y resucitó, y no muere más Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén? Así también los verdaderos creyentes, así también vosotros, esos vosotros son los miembros de la iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Cristo resucitado. Mire, Cristo murió y resucitó. Murió el pecado y resucitó. Ya no muere más. Así también ustedes, que son miembros del cuerpo de Cristo, considérense así, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos se consideran así? Amén. Ahí está. Como Cristo murió y resucitó, en pocas palabras, así también ustedes, verdaderos creyentes, muertos al pecado, considérense, una vez morimos en Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, para que la muerte no se enseñoree más del verdadero creyente, está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la seguridad. La Biblia lo está diciendo, pero para los verdaderos creyentes, hermano.
Considérense como Cristo, ya no muere más. Entonces por ahí hay que si se pierde o no se pierde. Bueno, no, sigamos con la Biblia. Estamos en el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos en Cristo, el que resucitó y nos consideremos de esa manera, está diciendo en el 11. Eso hasta el versículo, bueno, esa es nuestra verdadera identificación con la muerte de Cristo. Hay que identificarse con Él. Como Él es, así somos nosotros. Por la fe, hermano. Hermano, la obra de la cruz que todos conocemos bueno, nosotros conocemos más por la Biblia, aquella obra de la cruz fue completa, hermano. Dios no hizo cosas a medias por su iglesia. Fue completo, terminado, hermano. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa obra de la cruz es completa, hermano. Gloriosa. Allí en la cruz, hermanos, no solamente fue quitado nuestros pecados con la sangre de Cristo. ¿De cuántos les ha quitado el pecado por la sangre de Cristo? Díganme amén, hermano. No solamente quitó nuestros pecados por su sangre gloriosa, única, sino también allí en la cruz del Calvario terminó nuestra relación con Adán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes estuvimos en Adán. En la cruz terminó nuestra relación con Adán, con el primer Adán. Ahora estamos en el Adán, posterior Adán. Allí en la cruz. Allí en la cruz. También allí en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, hermano. Por eso es una obra completa. Allí Cristo moría y ahí nos declaró juntamente con él. Nuestro viejo hombre, ya he dicho, el viejo hombre, se refiere a mujer también, género, fue crucificado juntamente con él. Esto lo aceptamos por fe, por eso la vida cristiana es de gracia, por fe, hermanos. Humanamente a la mente va a rechazar esto. Pero nosotros creemos a la palabra de Dios cuando dice, considérense también ustedes así, como Cristo murió y resucitó para que la muerte no se vuelva a enseñorear. Considérense de esta manera. Entonces, ¿qué más hizo? Allí en la cruz, morimos al pecado. ¿Cuántos están muertos al pecado? Sí, morimos al pecado. No es que vamos a morir, no es que estamos muriendo, no estamos agonizando. La Biblia dice que hemos muerto juntamente con Él. Y Pablo lo dice más adelante, vamos a ver. ¿Ya? Entonces la obra de la cruz es gloriosa, hermano. Gloriosa, completa, terminado. Por eso dijo, consumado es. Para todo aquel que cree, hermano. Sí, hermano. Ahí está diciendo en el 11, pues. 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios esa es la clave, en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? A ver, ¿cuántos estamos en Cristo? Si no estás en Cristo, hermano,
Lo estoy diciendo a la iglesia, más allá de este lugar. Si alguien no está en Cristo, está en Adán. Está bajo el viejo hombre, una naturaleza caída. La salvación solamente es al estar en Cristo. No diga que estoy en la mejor congregación, no. Puede estar, está lindo. Eso no te garantiza estar en una congregación ya, bueno, la que has elegido. Lo que garantiza la salvación, lo que garantiza nuestra verdadera salvación es estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Él todo, al estar en Él, todo está consumado a favor del verdadero creyente. Consumado es, dijo el Señor. El Señor hizo una obra grande, completa. Lo hizo de principio a fin, hermano. Entonces dice el 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mire, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12 va a decir ahora, el 12, ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Ese es un verdadero creyente, verdadero cristiano. Ahora, dice así la recomendación el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo, en el interior, en la nueva criatura. Ese es impecable, el que está aquí adentro, la nueva criatura, hermano. Ese es impecable. Pero dice, en este cuerpo, no lo dejes reinar, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No le des lugar a los deseos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Miren, no lo presentes al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu cuerpo preséntalo como un instrumento de la obra de Dios, instrumento de justicia, no al pecado, no a la iniquidad, está diciendo. Entonces, cuando eso se ve, es un verdadero creyente. Está hablando a los verdaderos creyentes, hermano. Entonces, por ahí desechamos pues todo aquello que por ahí dice, que la gracia, entonces podemos pecar. No. El verdadero creyente tiene estas características. Tiene esta nueva naturaleza. La naturaleza de Dios. La naturaleza divina. Que no puede pecar. ¿Ya? Vamos a ver algún versículo por ahí. ¿Ya? Delante de Dios, en la cual estamos, mire, estamos delante de Dios, y entonces, toda nuestra primera historia, o nuestra historia antigua, había pasado por completo, hermano, o ha pasado. Entonces, por eso dice, Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya no yo, yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dijo allá en Gálatas, al decir a Pedro estaba queriendo mezclarlo. Ya no vivo yo, ya no es el yo, mas Cristo en mí. Cristo vive en mí.
A ver, ¿qué más dice aquí en Romanos, capítulo? Decía en el 15, ¿no? Porque el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Mire, el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se puede enseñorear ya, porque no es, dice bajo, otra vez, señorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora quiero aclarar esto. Los gentiles nunca hemos estado bajo la ley fue dada por medio de Moisés a un pueblo que es el pueblo de Israel, judío. Ley. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estábamos bajo un principio legal, normas de la ley, sí. Pero así directamente bajo la ley, los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Sí, principios de la ley, sí, pero ahora estamos bajo la gracia. Por tanto, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, ¿bajo qué estamos? Bajo la gracia de Dios. Y la gracia es gracia total, regalo total de parte de Dios. De una salvación total, hermano, completa y eterna. El 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Bueno, sigue hablando ahí. Para obedecer, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El 17 dice así, pero gracias a Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios, que aunque erais pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, miren, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, así que hermanos, la obra de Cristo fue total y nos ha declarado muertos al pecado. Por eso quise poner este título a este mensaje, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice en el versículo 11. Estamos poniendo bíblicamente. En el 11. A ver, el 11. El 11, todos, a la voz de 3, 2 y 3. Ese es el mensaje. Así también, considérense creyentes, verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, muertos al pecado y vivos para Dios. Así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Delante de Dios estamos vivos. Qué obra grandiosa, hermano, la obra de Cristo, completa, perfecta y para siempre, hermano. Amén. Es para siempre.
¿Qué dice pues Colosenses? Por eso Colosenses 3:3, rápidamente repetimos 2 y 3. Ahí al frente lo tienen. 2 y 3. Aquí al frente lo tienen. 2 y 3. No dice porque estáis muriendo, porque habéis muerto. Y vuestra vida, la nueva vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo. Está diciendo cosas, la Biblia está respaldando todo esto, hermano. Todo esto, hermano. La obra de la cruz es completa, perfecta. Por un lado, el Señor vino a quitar la muerte, a cancelar el reino de la muerte, y ahora nos declara muertos al pecado, hermano, y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor. Hay más, pero vamos a orar, hermano. Eso nos da seguridad, confianza. Eso nos da acción de gratitud. Me produce en mí que Él haya hecho algo completo, perfecto y para siempre. Me produce gratitud a Dios, hermano. Eso me mueve a servirle mientras estamos en el cuerpo, hermano. A servir, por lo menos a congregarnos un tiempito en la semana. Hay que aprovechar, hermano, y a servir y a hablar estas verdades también, hermano. Sí, hermano. Qué grande obra la del Señor. Esta parte, la primera parte hablaba de la justificación, en Romanos 5:4. En el 6 está hablando de la santificación del creyente. Y luego más adelante en el 8 va a hablar de la glorificación. Cuando dice en el 8:2, ahora pues, por todo esto que estamos viendo y lo que hizo Cristo, dice en el 8:3, porque dice, en el 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Es una seguridad, es un hecho consumado para el que está en Cristo. Desde aquí decimos a las personas, ya, en cualquier lugar, en cualquier congregación, no solo basta estar en una congregación, hermosa, qué lindo estar en una congregación, grande, pequeña. El asunto es estar en Cristo. Porque el que está en Cristo, para el que está en Cristo, no hay ninguna condenación, le está diciendo en 8:1, para los que están en Cristo. Ninguna, hermano, ninguna. Vamos a agradecer. Hay mucho más que ver, es el tema de la santificación. Hermanos, una vez que estamos justificados, ya hemos nacido, ahora sigue proceso de santificación por medio de la palabra y su Espíritu Santo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice. No en el interior, ese no puede pecar. No puede pecar eso. Hemos visto en 1 Juan, ¿verdad? Ya.
hemos visto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. Practicar. Otra cosa es que esta carne nos lleva a hacer ciertas cosas. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar es constante. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.